Hola, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Bueno, el tema que hoy vamos a hablar, o mejor dicho, el autor que hoy vamos a hablar es Michel Foucault. Michel Foucault es uno de esos autores infaltables eh, porque instaura una corriente de pensamiento, una forma de análisis, digamos, de las disciplinas y prácticas existentes, una manera de pensarlas, las prácticas como la pedagogía, la psicología, la medicina, etcétera. Y digamos, es un autor que hoy en día tiene ya casi 30, 40 años sus libros, y sin embargo están completamente vigentes. Bien, por eso es un autor que lo traigo. Es un autor, como dije antes, infaltable, y el texto que hoy nos vamos a basar es el texto Vigilar y Castigar. Y digo nos vamos a basar porque en realidad voy a utilizar también algunas cuestiones de otros textos, no vamos a hablar solamente de este. La idea es acercarnos un poco al pensamiento de Foucault en realidad, de este filósofo francés. Bien, bueno, cuando nosotros abrimos el texto Vigilar y Castigar, lo primero que nos encontramos es con un personaje muy singular que es Damiens. Damiens es un condenado a muerte por el rey, el cual es víctima de los suplicios. Los suplicios no es otra cosa que una serie de torturas públicas que se hacían como castigo a la infracción, a una infracción como podía, o un delito, por ejemplo, como matar, robar, etcétera. Entonces vemos que a este personaje Damiens lo que le van a hacer es lo someten a una serie de torturas espantosas, le rompen los huesos, lo golpean, tiran con caballos de sus miembros, etcétera, y todo lo hacen público hasta matarlo. Bien, acá vemos que primero el castigo, primero la instauración de la pena que el rey ejerce, el rey dictamina la pena y inmediatamente se ejecuta el castigo, es decir, la instauración de la pena y el castigo aparece todo junto, en un mismo acto. Bien, y vemos que esto se hace público, porque tiene una finalidad, según Foucault, como de aleccionar a la gente, al pueblo. Es decir, que el pueblo sepa qué va a pasar si no cumple con las leyes. Bien, este, y por otra parte, el mismo público, la misma gente que iba a ver estos espectáculos, exigía que se lo mate en público, bien, que se cumpla, para tener la certeza de que que esa persona había sido castigada por lo que hizo, que reparó, entre comillas, lo que hizo. Bien, entonces vemos que tiene un valor casi educativo para el pueblo. Es más, en esta época la gente llevaba a sus hijos a ver estos espectáculos a las plazas públicas cuando se mataba a alguno o se condenaba a muerte. Era casi un entretenimiento, una cosa educativa. Bien, en este caso lo que vemos es que el poder del rey o del soberano, digamos, representa la voluntad de la gente. Bien, y todo este despliegue en estos espectáculos públicos no hacen otra cosa que mostrar el poder del rey, bien, que tiene el poder de matar si quiere, bien, de hacer morir a la gente cuando no cumple con las leyes. Bien, es un poder muy coercitivo que ejerce la violencia, muy ligado a la violencia, y este poder Foucault lo llama el poder soberano. ¿Por qué? Porque es el poder del rey. Foucault dice este poder empieza a tener ciertos problemas porque la pena, al estar, digamos, el dictamen de la pena, al estar unido a la ejecución de un castigo, que incluso a veces es peor que el delito cometido, dice, hace que quede manchado con un delito peor, básicamente. Ese es el problema, o sea, que el castigo queda manchado, el castigo es peor que el delito cometido. Bien, entonces, ¿qué se empieza a hacer con el correr del tiempo? Bueno, lo que empieza a virar es a otra forma de plantear esto, que Foucault la plantea de esta forma, dice, la ejecución de la pena y el castigo se empiezan a separar. Bien, digamos, lo que queda público es la ejecución de la pena, como en el caso de un juicio, ¿no? Se dictamina la pena, lo condeno a muerte o lo condeno a prisión perpetua, dice el juez.
Sin embargo, el castigo ya no es público, ya no hay que mostrarlo a la gente, no es importante eso. El castigo pasa a ser privado. ¿Qué quiere decir? Lo meten preso y cumple su condena aislado de la sociedad, incluso. Bien, entonces no hace falta mostrar el castigo, con mostrar la condena ya está. Bien, eso sí sigue siendo público para leccionar a la gente. Bien, y Foucault dice, esto lo sitúa como casi una bisagra en lo que él va a llamar el poder disciplinario, que es de fines del siglo XVIII aproximadamente. Y dentro de este poder disciplinario aparece una figura muy conocida, que es la figura de el militar, como ejemplo, ¿no? Como un ejemplo a seguir. El militar pensado como ejemplo de disciplinamiento, ¿no? ¿Qué es esto? Esto significa que si nosotros nos retomamos a la Grecia antigua, las personas, digamos, los militares griegos o los que iban a la guerra en Grecia eran los que tenían los mejores cuerpos, los más atléticos, etc. Los que nacían con características virtuosas, podemos pensar. Los que no tenían características virtuosas se los mataba. Bueno, en el fines del siglo XVIII el militar empieza a pensarse como un ejemplo a seguir pero entendido como algo que se puede producir, no algo que se nace. Digamos, los militares son producidos por medio de ejercicios, manejo de armas, técnicas, tácticas, etc. Se puede producir un buen militar, se puede producir un ejemplo de algo que cumple con la ley, algo que es completamente alineado, ¿no?, a la sociedad, etc. Y es algo producido artificialmente por medio de práctica. Esto genera lo que Foucault llama el poder disciplinario, es decir, las disciplinas intentando generar individuos, las disciplinas intentando generar cuerpos productivos. Bien, ¿qué es un cuerpo productivo? Y bueno, en lo militar sería un cuerpo que corra, un cuerpo que sepa manejar armas, etc. En lo pedagógico sería un cuerpo que pueda estar horas sentado estudiando, un cuerpo que escriba con la mano derecha en esa época, un cuerpo que esté erguido escuchando al docente. ¿Qué es un cuerpo disciplinado en la medicina? Y un cuerpo sano, por ejemplo. Y así sucesivamente con todas las prácticas. Bien. Digamos, esos son cuerpos productivos, ¿bien? Se busca extraer una utilidad de los cuerpos, que sirvan para algo, para estudiar, para trabajar, para ir a la guerra, lo que sea, ¿bien? Para las fábricas, en fin, esto. Entonces surge un estudio minucioso de los cuerpos, ¿no?, con la finalidad de poder extraer algún tipo de conocimiento para poder hacerlos productivos, para poder hacerlos útiles. ¿Y quiénes son los que estudian a los cuerpos para extraer ese conocimiento, para poder conocerlos, para dominarlos, para transformarlos? Son las disciplinas. ¿Y cuáles son las disciplinas? Y las disciplinas son, por ejemplo, la medicina, la pedagogía, ¿no?, la psicología, más adelante. Entonces las disciplinas no hacen otra cosa que estudiar minuciosamente el cuerpo para poder intervenir sobre él y modificarlo. No hacen, Foucault esto lo denomina como, dice, es una microfísica del poder, es un estudio minucioso del poder, que busca generar prácticas para transformarlos y hacerlos útiles. ¿Cuáles son las prácticas? Y la escuela, la medicina, vemos las prácticas en los hospitales, ¿no? Los psicólogos en los consultorios, las prácticas militares, el entrenamiento militar, entre otras. No es otra cosa que una anatomopolítica, dice, ¿no? Esto quiere decir una toma de decisiones sobre el cuerpo. Entonces, para no irnos demasiado, lo que tenemos que entender es esto, que lo que busca la disciplina es estudiar al hombre, al niño, al soldado, al estudiante. ¿Para qué? Al enfermo, ¿no? ¿Para qué? Para poder sacar un conocimiento de eso.
lo defragmenta, trata de estudiar lo más minuciosamente posible, parte por parte. Cómo el alumno tiene que escribir, cómo tiene que apoyar la mano, parte por parte, la curvatura, todo lo más minucioso posible. Lo mismo la medicina, estudia órgano por órgano, cada vez defragmentando más. O sea, se busca cada vez estudiar más. ¿Para qué? Para extraer un conocimiento, un saber, una verdad de ese cuerpo, de esos cuerpos. ¿Y con el fin de qué? De poder intervenir, normalizarlo, volverlos homogéneos a todos. Bien, a los alumnos en un aula que todos aprendan igual, por ejemplo. Se estudian las formas, cómo aprenden los chicos, cómo estudian, cómo comprenden mejor, etcétera. ¿Para qué? Para poder implantar prácticas y que todos aprendan lo mismo, de la misma manera, es decir, que sean homogéneos esos individuos. Bien. ¿Y cuáles son estas prácticas? Y por ejemplo, todos se van a sentar en la misma forma en el pupitre, todos se sientan de un mismo lado, todos utilizan el mismo manual, todos dan el mismo examen, ¿bien? Esta es la forma de homogeneizar y está basado en los estudios de la pedagogía que hicieron sobre los niños. Lo mismo pasa en la medicina, lo mismo pasa en todas las prácticas, ¿bien? ¿Qué más? Bueno, esto se ve materializado, podemos decir, incluso hasta en la arquitectura, en la parte más de las disposiciones espaciales, ¿no? En donde se llevan a cabo las prácticas concretas, dice Foucault. ¿Qué me refiero con esto? Las prácticas concretas son, por ejemplo, en la medicina, donde se lleva a cabo, en un hospital. La pedagogía ahí se lleva a cabo en una escuela. La psicología en un consultorio, etcétera. Bien. Entonces lo que plantea Foucault es que se ve plasmado en la parte de la arquitectura, acompaña a poder llevar a cabo estas prácticas. Lo pongo más claro. Básicamente, la escuela está separada por aulas, está separada por niveles. ¿Para qué? Para poder mantener lo heterogéneo bien separado, bien diferenciado y que se vuelva homogéneo, todos por la misma edad, todos por los agrupos por capacidades, que sean lo más parecidos posible, porque eso facilita la intervención, ¿bien? Facilita la intervención, cuanto más se pueda separar y más orden se pueda mantener, más fácil es intervenir. Si pensamos el hospital, más fácil es controlar también que todo funcione acorde a cómo tiene que funcionar. Más fácil es ver si realmente estamos produciendo los efectos que queremos. Bien, por eso es interesante dos cosas acá. Primero, que uno puede pensar que se busca extraer, por un lado, esto es algo que quería decir porque es muy importante en Foucault, es que las disciplinas buscan extraer, dijimos, un conocimiento para poder ejercer sobre los cuerpos prácticas que produzcan efectos para lograr cosas esperadas, ¿no? Por ejemplo, estudiamos al chico para sacar un conocimiento y poder educarlo de cierta forma, ¿bien? Entonces acá lo que vemos es que el saber y el poder están relacionados íntimamente. Poder y saber son prácticamente la misma cosa. Saber algo, sobre alguien, es conocerlo y poder intervenir sobre eso, ¿bien? Entonces, el poder tiene que ver con la verdad, ¿bien? El poder tiene que ver con el conocimiento. El poder es el ejercicio de ese conocimiento también. Y el poder para Foucault es una relación que implica un objeto, una persona que está siendo conocida, digamos, que es objeto de extracción de esa verdad, y otra persona que tiene ese conocimiento, ¿bien? Tiene el conocimiento. Si vemos la relación de poder médico-paciente, hay uno que sabe y uno que no. Bien, y uno que es ahí objeto de ese conocimiento, que es analizado por ese conocimiento, pero es necesario que haya al menos dos personas, ahí se instaura la relación de poder. Entonces este es otro concepto importante en Foucault. El poder es una relación y el poder implica está intrínsecamente ligado al saber. Bien, bueno, recién decíamos que las prácticas hospitalarias, por ejemplo, en la disposición arquitectónica, de la arquitectura mejor dicho, busca separar para poder ordenar, para poder evitar lo homogéneo, ¿no? Y a la vez controlar,
Bien, por ejemplo, vemos que está separado pabellones de las salas de adultos, de niños, enfermedades infecciosas, terapia intensiva, intenta separar todo, bien, que no se le mezclen las cosas, que no se evitar el contagio, dice, ¿no? A las personas problemáticas en la sociedad se las aísla en las cárceles, ¿no? ¿Para qué? Para que no se vuelvan todos problemáticos, bien, evitar el contagio, a los locos al manicomio, ¿para qué? Para nuevamente evitar el contagio, evitar lo heterogéneo, lo problemático, separarlo para poder analizarlo, poder descomponerlo en partes y poder intervenir por medio de prácticas concretas, ¿bien? Por ejemplo, lo separamos, lo mandamos al loco al manicomio, la disciplina de la psiquiatría, la psicología y la medicina lo analizan, lo descomponen, instauran prácticas concretas, el electroshock, la pastilla, lo que sea. ¿Para qué? Para normalizarlo. Cuando esté normalizado y vuelva a ser homogéneo como los otros, lo volvemos a insertar dentro del ámbito homogéneo, es decir, la sociedad. Bueno, Foucault dice, es necesario el control también, pero el control es para que el poder se lleve a cabo, es necesario controlar que la gente cumpla con las prácticas, que el alumno estudie, que el paciente tome los medicamentos, etc. Ahora, el control está encarnado en una persona en el poder disciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Y la persona del médico, la persona del maestro que esté vigilando y las tareas, ¿no? Que le tome el examen, la persona del general, por ejemplo, en el caso de los militares, pensemos cuando el general le dice al soldado haga 200 vueltas al campo, el campo militar, lo está vigilando que las dé a las 200 vueltas y las cuenta una por una, está controlándolo la persona concreta, ¿no? Es decir, el control necesita de una persona concreta. Foucault dice, en un momento determinado esto ya no es necesario. Y para esto, y esto tiene que ver con las sociedades de control, lo que él va a llamar sociedades de control. Y él, para explicar esto, toma un modelo de un filósofo que se llamaba Jeremy Bentham. Este filósofo lo que plantea es lo que se conoce como panóptico. El panóptico no es otra cosa que un modelo de arquitectura que se implementó dentro de las prisiones, que consistía en una torre de control así alta, situada en el medio de una prisión de forma circular, y esta torre de control tenía vidrios espejados, ¿bien? Lo cual permitía, poniendo muy poquita gente dentro de la torre de control, muy poquitos vigilantes, pongámosle 4 o 5, pudieran controlar toda la prisión completa. ¿Por qué? Porque el ángulo de visión que tenía una persona desde adentro, el vigilante desde adentro de la prisión, era mucho más amplio, entonces permitía controlar miles de presos, miles de celdas desde adentro de la torre, y a los otros vigilantes también otros miles, y así, ¿no? Entonces con poquita gente dentro de la torre de control se podía controlar a muchos. A la vez dijimos que los vidrios eran espejados, por lo tanto los vigilantes podían ver, pero no podían ver los presos a los vigilantes. Es decir, los presos solamente podían ser vistos, pero ellos no podían ver. Por lo tanto, se instaura una nueva forma de control, que es que los presos, como no sabían cuándo estaban siendo vistos, de cuándo no estaban, cuándo los veían y cuándo no lo podían saber los presos, entonces por las dudas tenían que actuar siempre bien, ¿se entiende? Como no tenían idea si lo estaban viendo o no lo estaban viendo, actuaban automáticamente bien. Entonces lo que ocurre es una autovigilancia, un autocontrol, pasamos. Ya no es necesario la persona física, que el vigilante esté al lado mirándolo. Este dispositivo, en el cual se puede ver sin ser visto, instaura una forma de autocontrol en los individuos, en este caso en los presos. Y Foucault va un paso más allá. Incluso dice, dentro de la torre esta, que estaba situada en el medio, que tiene los vigilantes adentro, puede haber otra torre situada en la cual hay una sola persona. Una persona mirando a los otros vigilantes.
y también esa torre que está dentro tiene vidrios espejados, por lo cual funciona como un panóptico dentro de otro panóptico, y lo que hace es que los vigilantes realmente cumplan con su tarea y no estén haciendo otra cosa. Bien, y a la vez esto lo que permite es que una sola persona, que es la que está en el centro, pueda vigilar en última instancia a miles de personas. ¿Por qué? Porque una única persona puede controlar a los 4 vigilantes de la torre, ¿no? Estos 4 vigilantes no saben cuándo están siendo vistos, entonces por las dudas actúan bien y vigilan. Y a la vez estos 4 vigilantes vigilan a todos los presos que estaban, a los miles de presos que están en la celda, que tampoco saben cuándo están siendo vistos, por lo tanto actúan bien también. Incluso Foucault dice que no necesariamente tiene que haber gente, esa única persona que está en el centro de la torre no necesariamente tiene que estar. Y si no estuviese, el panóptico funciona igual. Esto quiere decir que se controlan todas las personas a sí mismas cuando en realidad no las está controlando nadie. Y esto es algo bien propio de las sociedades de control. O sea, las personas se empiezan a vigilar y controlar a sí mismas. Bien, se empiezan a autorregular sus conductas, se empiezan a observar a sí mismas y, digamos, ya no es necesario que se las esté vigilando o utilizando el poder de la fuerza para que cumplan con las leyes, para que sean homogéneas y demás. Pensemos, por ejemplo, en las sociedades actuales, ¿no? Las cámaras, ¿no? Las cámaras de filmación en los postes, que, por ejemplo, hoy en día funcionan como un panóptico. No es raro. Y Foucault dice que no es que hayamos pasado solamente a la autovigilancia y por eso se haya dejado el poder coercitivo, ese poder soberano que utilizaba la fuerza y la violencia. No, en realidad lo que ocurre en nuestras sociedades actuales es que hay mayor predominancia de un tipo de sociedades, de un tipo de autocontrol. O sea, lo que predomina es el autocontrol. Las personas ya no tienen que ser vigiladas, se autocontrolan a sí mismas, ¿bien? El poder funciona solo, ¿bien? Ahora, cuando esto no ocurre, volvemos a las disciplinarias. Es decir, cuando alguien no cumple con el autodisciplinamiento y genera algún tipo de disrupción en lo social, va a parar a la cárcel, va a parar al manicomio, va a parar a un terapeuta, ¿no? Pensemos los chicos que en las escuelas que ahora dicen que tienen síndrome de ADD, o son hiperactivos, ¿qué se hace? Y se lo manda al psiquiatra, que le dé una pastilla que lo tranquilice. ¿Por qué? Porque es algo disruptivo en lo social, no se autocontrola. Entonces, ¿qué hace? Se lo manda al psiquiatra y aparece nuevamente el poder disciplinario. Y si nosotros pensamos otro ejemplo, es decir, no es que desapareció, aparece como segunda instancia. Y si nosotros pensamos, por ejemplo, una manifestación, ¿qué es lo que aparece en las manifestaciones cuando, por ejemplo, sale el pueblo a reclamar a los políticos por algo? Por ejemplo, más trabajo, lo que sea, o más seguridad, o más salud. Cuando aparecen las manifestaciones de partidos políticos, aparece la represión policial. Y la represión policial, si lo pensamos, es el ejercicio de la fuerza. Es muy cercano a este poder soberano, ¿no? Este poder que hacía uso de la fuerza. Entonces, podemos pensar que en realidad lo que ocurre es que lo que hay es mayor predominancia de una forma de poder, una forma de control, etc., pero no borran las anteriores. Las anteriores siempre están ahí esperando para cuando sea necesario ser utilizadas. Bien. Así que bueno, digamos, este tema se puede hablar horas y horas, es realmente complejo. Y bueno, pero creo que hemos pasado por varios de los conceptos importantes de Foucault. Hablamos del poder, de la relación con el saber, hablamos de la vigilancia, del control, de las sociedades de control, hablamos de la microfísica del poder, ¿bien? Hablamos de los dispositivos. ¿Qué son los dispositivos? Los dispositivos es estas formas concretas en las cuales, digamos, estas prácticas concretas en las cuales se busca
generar condiciones para producir efectos determinados. ¿A qué me refiero con esto? Y, por ejemplo, para producir el efecto esperado de la salud, la medicina, ¿qué hace? Bueno, genera determinadas condiciones. Se separa a las personas, se la pone en cama, etcétera, ¿no? Por ejemplo, para producir la confesión del cura, ¿qué es lo que hace? Y, por ejemplo, se pone una mampara en el medio, uno se viste de una forma, otro se viste de otra forma, se lo hace rezar. Esto es generar condiciones para producir un efecto. Esto se llama dispositivo. Pero en sí mismo, digamos, Foucault no tiene una visión peyorativa del poder. Esto es algo importante destacar. No es que el poder domina y el poder es maligno. No. Foucault piensa el poder como dice, sí, es verdad, el poder produce sujetos, el poder produce individuos, genera efectos, todo. Pero también es real que sin poder no se puede curar, por ejemplo. Sin poder no se puede educar. Digamos, como la doble cara del poder. El poder tiene una doble cara. Por un lado, sí, puede ser que algo domine, puede ser que el poder produzca sujetos útiles y demás, pero también educa, también cura, también salva vidas y demás. Entonces, digamos, Foucault es muy objetivo en ese sentido. No pone una mirada peyorativa o negativa del poder, bien, como por ahí otros autores más, como Marx, sino que tiene una visión más objetiva, ve la doble cara del poder. Sin poder no se puede generar nada, sin poder no hay sociedad, sin poder no hay cura para las personas, no hay educación, no hay nada, no se puede crear nada. El poder genera sujetos. Bueno, otra pregunta es qué tipo de sujetos queremos, ¿bien? Pero en ese sentido es como bastante objetivo. Y después... bueno, no, básicamente eso. No quiero seguir extendiéndolo porque podríamos estar hablando un montón de tiempo, pero creo que con estas categorías ya uno puede acercarse al pensamiento de Foucault tranquilamente, y son categorías que permiten analizar las prácticas, las disciplinas, digamos, un montón de cosas, entender. Incluso si uno entra a una institución cualquiera y ya observa la disposición espacial de las cosas, ya uno empieza a tener información de esa institución.